Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Uriel Zapata. A continuación vamos a hacer el video propuesto en el curso de procesamiento digital de señales con el tutor Mauricio Alberto García. Pertenezco a la Universidad José Acevedo y Gómez, Universidad Nacional Abierta de Distancia y estudio Ingeniería Electrónica. La transformada rápida de Fourier es una transformada que genera un algoritmo que reduce el tiempo de cálculo del número de muestras al cuadrado a paso de n por logaritmo en base 2 de n. El único requisito para hacer este algoritmo es que deben ser las muestras potencias de 2, o sea 8, 64, 32 y así. Para que Mala pueda hacer este cálculo de este algoritmo, va a tener para la transformada rápida y igual a f de t de x, que será la función que ingresaremos. Vamos a tener esta ecuación que la desarrollará diciendo que x sub k es igual a la sumatoria desde j igual a 1 hasta n, donde n es la cantidad de muestras, x de j por la frecuencia del muestreo de la cantidad elevado a j-1 por k-1. Y para la inversa tenemos que x de j va a ser igual a 1 sobre la cantidad de muestras desde k igual a 1 hasta n de x de k por la frecuencia de las muestras menos j-1 de k-1, donde w es la frecuencia de las muestras, que es igual a la exponencial de menos 2 pi por i sobre n. Supongamos que tenemos una señal discreta por un conjunto de n potencias pares de datos tj y xdj, igualmente espaciados en el tiempo por un intervalo delta t, donde t es igual a 0 hasta t final igual a n-1 por delta t. La inversa del intervalo delta t se denomina frecuencia de muestreo fs, de modo que el vector de tiempos es igual a t igual a 0 o n-1 sobre fs. Tenemos la frecuencia en el tiempo y tenemos el tiempo aquí, delta t, 2 delta t y n-1 delta t, y aquí vemos las muestras 1, 2, 3 y este es el intervalo que va a utilizar para la frecuencia. En este intervalo de puntos desde delta t y 2 delta t es donde tomamos las muestras. La función f de t más la convierte un vector de valor de señal x en función del tiempo en un vector g en función de la frecuencia. G, f de t, como dijimos, es la función, es el comando que vamos a tomar en MATLAB para poder hacer este cálculo, donde g es un vector cuyos elementos son números complejos porque guardan la información acerca de la amplitud de la fase. Ahora tendremos que asociar cada elemento del vector g con una frecuencia, del mismo modo que asociamos cada vector x en el tiempo. El intervalo de frecuencias es delta W, que es igual a 2pi por n por delta t, cantidad de muestras por el tiempo, que es igual a 2pi por f de s sobre n, de modo que la mínima frecuencia es 0 y la máxima será W igual a 2pi por f n-1 sobre n. La resolución espectral delta W es inversamente proporcional al tiempo total de n por delta t de recogida de datos de la serie temporal. Conociendo el intervalo del tiempo delta t y la frecuencia de muestreo, o la frecuencia de muestreo delta t igual a 1 sobre f y el número de pares de datos n potencia de 2, creamos un vector de tiempo y un vector de frecuencias angulares. Bueno, ya he explicado este punto, vamos a mirar en MATLAB y el ejercicio que nos tocó, en este caso el ejercicio 3, que es la transformada, en el cual nosotros tenemos el vector 209, que es el que nos va a tocar a nosotros para poder hacer este cálculo en el software MATLAB. Aquí tenemos el ejercicio completo, donde pues está el nombre, que es la transformada rápida de Fourier. Mi nombre es Uriel Zapata. El código de esto vamos a tomar las tres últimas, que fue las que vimos en el ejercicio, y aquí están el vector. En este vector tomamos 209, que va a ser el vector de parámetros, y en este caso vamos a mirar la longitud, que son 3, 0, 1 y 2 de la longitud del vector, y en X vamos a tomar los ceros
y resultados estos serán para colocar la señal en la gráfica, serán los resultados de cada K en la sumatoria. Para esto vamos a hacer dos ciclos for para hacer esa sumatoria. En el primer ciclo, en el ciclo interno, vamos a hacer el conteo desde n igual a 0 hasta n menos 1 de x de k más 1, variando desde de k más 1, que va a ser igual a x de k más 1 más x de n más 1 por el exponencial de menos j exponencial menos j2pi por n por k sobre n. Conteo la sumatoria desde n0 hasta n menos 1. Aquí hace el cálculo de esa transformada. Y en el ciclo externo vamos a contar desde k igual a 0 hasta n menos 1. Aquí tenemos, como decíamos en la explicación, el vector que va a ser igual a ta desde 0 hasta t n menos 1, que es el vector de tiempo-posición. Y aquí vamos a graficar. Tenemos un subplot donde tenemos tres gráficas. Esta va a ser la primera, la segunda y la tercera. En la primera vamos a hacer la amplitud versus el tiempo, en la segunda será la frecuencia y en la tercera será la fase. Aquí ya tengo las gráficas realizadas corriendo con los datos que miramos. Entonces, para observar estos datos lo vamos a mirar desde las variables en la amplitud. Entonces aquí en la amplitud vamos a mirar los datos que nos dieron. En este caso el mío son 2, 0 y 9, que es los dígitos que me dieron, que son de mi cédula. Entonces aquí, por ejemplo, cuando vale 0 en la muestra 0, nos va a valer 2. Efectivamente aquí tenemos 2. Cuando tenemos la primera muestra nos va a dar 0, que es aquí, y cuando tenemos la tercera muestra nos va a dar 9. Aquí la gráfica de la amplitud. Ahora, la frecuencia. Para ver la frecuencia, aquí vemos que en 0 nos da 11. Vamos a mirar aquí la gráfica. En 0 nos da 11. Y en 1 nos da menos 2.5, al igual que en 2, menos 2.5. Mírenlo acá. Y ahora para la fase. En la fase vamos a mirar. En 2 nos da 0. Vamos a mirar la que se me hizo. Aquí, entonces, en 0 me da 0. En 1, la segunda muestra me da 1.88 y en la tercera muestra nos da menos 1.88. Aquí están las gráficas completas. Ahora vamos a comparar el ejercicio con estos datos. Vamos a copiar este datico, copiar y lo vamos a poner aquí donde hicimos el cálculo de, 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 de esta. Entonces para el cálculo de la transformada que hicimos con el número, con el vector 209, 209, decimos que para x sub 0 nos da 11. Y efectivamente para x sub 0 nos da 11 y en el imaginario 0. Aquí está. Ahora en el x sub 1 nos da menos 2.5 y en el imaginario nos da 7.794 positivo. Y en el siguiente nos da menos 2.5 y en el imaginario menos 7.94. Espero esto haya cumplido lo solicitado. Muchas gracias, me despido, que tengan feliz noche.